Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola, ¿qué tal amigos? Abby les habla y les da la bienvenida al episodio número 12 de esta serie, El libro más vendido. ¿Y por qué se titula así? Porque aquí tratamos los aspectos esenciales del único libro con más de 5.000 millones de copias en la historia. No ha habido bestseller que lo supere, y hoy en este episodio continuaremos con la segunda parte del libro de Reyes, con la que cerraremos la historia del pueblo de Israel, un reino de 12 tribus que se dividió en dos, y en el 12º episodio, los dos reinos serán invadidos por naciones vecinas y llevados al exilio y cautiverio. Luego de los siguientes 20 a 28 minutos podremos tener una idea del contexto de las profecías como Isaías o Jeremías, a qué y a quiénes se referían los profetas, y al final de todo comprenderemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Apretemos bien los cinturones y empecemos. Demos un breve repaso a las preguntas básicas de este libro, que ya tratamos en el episodio anterior, ya que este no es nada más que la continuación de Primera de Reyes, pues antes de la famosa traducción del hebreo al griego llamada Septuaginta, el libro Reyes aparecía como un solo tomo. Quien lo escribió, según la tradición, fue escrito por el profeta Jeremías. ¿Cuándo fue escrito? Reyes en su totalidad tiene dos líneas temporales. Todos los hechos ocurrieron entre el 970 y el 586 antes del Mesías. En este episodio abarcaremos desde el 853 antes del Mesías hasta el 586. La segunda línea temporal corresponde al periodo en el que fue escrito, es decir, entre el 560 y el 540 antes del Mesías. Aquí tenemos resueltas las primeras preguntas básicas características de esta serie. Vayamos introduciéndonos en el meollo, en la síntesis de este libro. Pero antes recordemos que tenemos dos reinos, el reino del norte, o llamado reino de Israel, y el reino del sur, o llamado reino de Judá. Con esto en mente, hagamos un paneo de los temas que se tratan en cada capítulo de Segunda de Reyes. El capítulo 1 detallará los últimos eventos de Elías y su ascenso al cielo en carros de fuego. Del capítulo 2 al 13 se narrará el ministerio profético de Eliseo. En el capítulo 8 está el reinado de Joram y Ocosías, ambos reyes de Judá. Del capítulo 9 al 10, reinado de Jehú, rey de Israel. En el capítulo 10, el rey de Siria toma partes de Galat y Basán, partes de Israel al este de Jordán. En el capítulo 11 se desarrolla el gobierno de Atalía, reina de Judá, la única mujer que fue reina. En el capítulo 13 se narra el periodo de Joacás, rey de Israel, y Joás, también rey de Israel. En el capítulo 14 se relatará el gobierno de Amasías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. En el capítulo 15 se mencionarán los gobiernos de Azarías, rey de Judá, Zacarías, rey de Israel, Salum, Manahem, Pecaya y Peca, todos reyes de Israel. Y por último, en este mismo capítulo, el 15, de Jotam, rey de Judá. En el capítulo 16 trataremos sobre Acaz, rey de Judá, la caída de Samaria, capital del reino del norte, y Oseas, último rey de Israel, con el que el reino del norte terminará invadido por los asirios. Y del capítulo 18 al 25 tenemos los últimos reyes de Judá, de Ezequías a Sedequías, y el fin del reino del sur en manos de Babilonia. Estos son los temas cruciales y los punteos básicos de cada capítulo de Segunda de Reyes.
Ahora sí, amigos, sumerjámonos en la síntesis de este libro y para ello dividiremos el contenido en 3 secciones. La primera sección tratará el ministerio de Elías y Eliseo. La segunda sección, todos los reyes hasta el exilio del reino del norte. Y la tercera y última sección, los reyes hasta el exilio del reino del sur. Empecemos con la primera sección, la del ministerio de Elías y Eliseo. El ministerio de ambos se desarrolló en contra del baalismo, es decir, la adoración a Baal. Ya vimos en el libro anterior cómo Elías retó a los sacerdotes de Baal a hacer descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Los sacerdotes hacían ritos, se cortaban y derramaban su sangre en el sacrificio, pero no lo lograron, no caía fuego del cielo. Elías ora y cae fuego del cielo, todo con la idea de demostrarle a Israel quién era el Dios verdadero. Un dato interesante que el primer capítulo de Segunda de Reyes señala es el aspecto físico de Elías. El rey Ocosías estaba muy enfermo, entonces manda a sus siervos a consultar a los profetas del dios pagano llamado Baal-Zebú sobre su futuro. Y en el camino, los siervos de Ocosías se encuentran con Elías, quien le dará una profecía por haber buscado a dioses paganos. Al volver, los siervos le dicen a Ocosías que encontraron a un hombre que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Pensemos en otro personaje que usaba vestidos de pelo de camello y usaba un cinturón de cuero. Díganme ustedes cuál es. Juan el Bautista. Marcos 1:6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Tenemos 2 personajes que se vestían igual en la palabra. Lucas 1:17 dice que Juan andaría con el espíritu y poder de Elías, por lo que no es al azar que Juan vistiera de esa manera. Este es un dato muy interesante que debemos recordar cuando lleguemos en esta serie al llamado Nuevo Testamento. En el capítulo 2 veremos cómo Elías va a ser llevado al cielo en carros de fuego y Eliseo, su siervo, va a ser el sucesor de su ministerio. Pero, ¿quién fue Eliseo? Eliseo era un joven granjero que vivía en el valle del Jordán y a quien Elías va a entrenar para ser el sucesor. Eliseo realizará milagros muy importantes que se reseñarán en el capítulo 2 y del capítulo 4 al capítulo 7. Estos son la multiplicación de aceite en la vasija de una viuda con la que logró llenar tantas vasijas más para venderlas y lograr pagar la casa y que ella y sus hijos pudieran vivir del dinero restante. También resucitó al hijo de una tsunamita y esta es una de las 7 resurrecciones que encontramos en la Biblia. Hizo la primera multiplicación de panes, sana la lepra de un sirio llamado Naamán. Y casi todo lo que se relata de Eliseo en este libro es acerca de milagros. Y la mayor parte de los milagros de Eliseo fueron actos de amabilidad y de misericordia. Vayamos a la segunda sección. Los reyes hasta el exilio del reino del norte o reino de Israel. Esta sección se desarrolla cuando ya habían pasado 78 años del reinado de Salomón. Inicia en el 853 antes del Mesías y termina en el 722 cuando el reino del norte es invadido por los asirios. Y tendremos 13 reyes en el reino del norte y 9 reyes para el reino del sur hasta esta sección. Un punto a tener en cuenta es que hay nombres de reyes que se repetirán en el norte y en el sur, pero ojo porque se tratan de personas diferentes. La descripción de cada gobierno en este libro iniciará con un juicio. E hizo lo malo delante de los ojos de Dios o hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Ser un buen o mal rey, tener un buen o mal gobierno, consistía en guardar o no los mandamientos del Señor, su ley y sobre todo en la idolatría. Pensemos en que la enfermedad que sufrió la historia de Israel, como ya hemos visto en los episodios anteriores, es la adoración a otros dioses. Esta fue la plaga, lo que exterminó
a Israel. Durante la época de Elías y Eliseo, el baalismo, adoración al dios Baal, va a ser una de las principales transgresiones. Sin embargo, también estaban los cultos a la diosa Astarte, el sol y la luna, entre otros. Los reyes establecerán incluso adoración en el mismo templo que Salomón construyó en Jerusalén. Aunque hubieron varios reyes en la historia que fueron considerados buenos, lo supera el número de malos. Revisemos juntos cuáles fueron los reyes específicamente de Israel, del Reino del Norte, cuánto tiempo gobernó cada uno, si fue bueno o malo y las características principales. Abarcaremos el capítulo 1 al 18 de Segunda de Reyes. En el episodio anterior llegamos hasta el ascenso de Ocosías, hijo de Acab, en el Reino del Norte. Segunda de Reyes inicia con la muerte de Ocosías, a quien le sucede Joram. Su reino duró 12 años. Durante su reinado, los moabitas estarán sujetos y daban tributos a Israel, pero su reino será malvado y se mantendrá la idolatría y la adoración al dios Baal. Su gobierno termina luego de ser asesinado por Jehú. Y Jehú es un personaje importante. Él va a ser elegido por Dios para destruir el baalismo, terminar con la descendencia del rey Acab y matar a la malvada Jezabel. En Primera de Reyes leímos que Jezabel había exterminado a todos los profetas del Señor en la época de Elías y que era una mujer muy mala y que promovía el culto a Baal. Jehú, luego de ser ungido por el profeta Eliseo, se encontrará con Joram, rey de Israel, y lo matará. Hagamos un paréntesis para recordar que el término Israel aquí se refiere solo al reino del norte, compuesto por las 10 tribus. Jehú gobierna por 28 años y a pesar de ser escogido por el Señor, no guardará los mandamientos de él y seguirá adorando dioses paganos. Es algo muy impactante porque él realizó una gran matanza en el templo de Baal. Ya en el trono, siendo el rey, va a llamar a todos los sacerdotes y creyentes de Baal para reunirlos en el templo a Baal. Escuchemos el verso 18 del capítulo 10. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Con todos reunidos, los mata y destruye por completo el templo pagano. El verso 31 de este capítulo dice: Mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón. A Jehú le sucede su hijo Joacás. Por 17 años él reinará, pero él no hará lo bueno delante del Señor. Y durante su reinado el Señor entregará a Israel en manos del rey sirio llamado Hazael por un largo tiempo. Tras su gobierno reina su hijo Joás por 16 años. También será un rey malvado e idólatra. Durante su gobierno morirá Eliseo de una enfermedad, pero antes de que muriera, Joás acudirá a él y Eliseo profetizará que Joás vencerá a los sirios por 3 ocasiones. Tras la muerte de Joás, asume su hijo Jeroboam II, que reinó por 41 años. Este rey también hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Zacarías sucederá a Jeroboam II por 6 meses y será el último descendiente de Jehú en reinar. El Señor había profetizado que por haber destruido el templo de Baal, en el trono se sentarían la descendencia de Jehú hasta la 4ª generación. Zacarías morirá asesinado por Salum, quien conspiró para quedarse con el trono. Salum reinará por 1 mes, pues será también asesinado por Manasés, que se mantendrá por 10 años. Ambos reyes no seguirán las leyes del Señor. Lo sucederá Pecaya por 2 años. Este rey sufrirá traición también por el capitán de su ejército llamado Peca. Él tomará el trono y reinará por 20 años. De ambos reyes está escrito el coro característico de este libro: hizo lo malo delante de los ojos del Señor.